Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Les voy a dejar acá en el chat una, una encuesta, no sé cómo llamarlo, para que completen después sobre el tema del curso, si les gustó, no les gustó, etcétera. Comentarios, críticas. Es anónimo, así que pueden respetuosamente indicar lo que quieran. Este, Algunas cosas ya las comentaron, algunos que respondieron igual ahí también, pero esto sería más la idea de lo que estoy mandando ahora, es más del balance general del curso de todas las clases, las 4 clases que hemos visto hasta ahora. Bueno, hoy tenemos 2 misiones. La primera es terminar de ver un poco lo que vimos la clase pasada sobre las redes de las derechas y las estrategias. Vamos a seguir un poco viendo el tema del PowerPoint un ratito. Y la segunda parte de la clase vamos a conversar sobre lo que sería el trabajo que ustedes tienen que hacer para el módulo este. Que como les decía es un trabajo de 3 páginas que tienen que entregar en los próximos 15 días. Es un trabajo breve, con 3 páginas es poco, es un artículo casi de opinión de un diario, por decir algo. Eh, entonces, bueno, nada, me gustaría saber un poco qué temas les interesa trabajar y cómo lo van a abordar para llegar a buen puerto. Pero bueno, primero veamos un poco esto que había quedado un poco pendiente. No sé qué les parece, creo que algo ya dijeron otra vez, pero lo de Venegas estuvo muy bien, me pareció, ¿no? Muy claro, muy más allá, digamos, uno no tiene que coincidir en todo lo que una persona que viene y explica dice, porque es su interpretación, pero me parece que es muy claro en entender cómo funcionan estos grupos de la derecha radical, justamente porque él los conoce de cerca, porque él estuvo metido, estaba metido en fundaciones liberales y vio cómo se dio todo ese giro al neofascismo por parte de estos grupos. Entonces, nadie mejor para explicar cómo funciona esto que aquel que lo conoce bien de cerca y incluso él diariamente batalla contra ellos en las redes sociales. Entonces, también eso le da un cierto aprendizaje respecto de cómo funciona. Así que bueno, eh, vamos a ver lo del PowerPoint, que justamente José Venegas había mencionado. Había mencionado a un personaje que en esta historia tiene su importancia, digamos, de alguna manera, me parece. Principalmente me guío por lo que él dice, pero creo que es acertado. Estoy buscando cómo abrir el PowerPoint otra vez. Mi vieja pelea con el PowerPoint. A ver. Ahí se ve. Se ve perfecto, sí. Bueno, a ver, pero que es Alejandro Chafuen. No sé si ustedes recuerdan, digamos, dijo muchas cosas José, pero Alejandro Chafuen es un argentino católico, bueno, que migró a Estados Unidos, pertenece a la sociedad Mont Pelerín, que es esa sociedad donde un poco se gestaron algunas ideas que después este, fueron lo que le dio auge al neoliberalismo, ¿no? En sus ideas. Mont Pelerín Society. Y él fue durante muchos años el director de la Fundación Atlas, que es una fundación que es un think tank, ¿no? Que recibe muchas donaciones
Y Chafuen se dedicaba a repartir dinero para distintos espacios de la derecha en la región. Hay un artículo, bueno, después lo voy a buscar, háganme acordar, que explica bien quién es él, ¿no? Porque es interesante ese artículo. Justamente, y en ese artículo lo pone como uno de los mediadores fundamentales en este proceso, ¿no? Pero Chafuen, que él se definía como liberal, etcétera, a partir del triunfo de Donald Trump en 2016, empieza a adherir a esta narrativa del nacionalismo cristiano, si se quiere, y ¿no? Ya un poco deja un poco de lado esta visión más liberal y pasa a defender a los gobiernos más de tinte más autoritario, como el de Polonia, el de Hungría, Vox en España, etcétera, y también con la derecha radical en América Latina. De hecho, él me dijo, se escucha lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, él me dijo, no, pasa que como veo mi PowerPoint es feo porque no veo las caras de ustedes. Él me dijo que justamente que con la Carta de Madrid, ¿vieron eso de la Carta de Madrid? Creo que algo hablamos ya, que está firmada por todos, de la Fundación Disenso de Vox. Él decía que justamente la gente de Vox, por todos los contactos que él tiene, le preguntaban siempre que había un nuevo miembro para sumar de esa carta, digamos, si él lo aprobaba o no, ¿no? Algo así. ¿Entiende? Y acá tomo una frase que me parece interesante, que él dijo en un foro justamente con el partido Vox de España, ¿sí? Dice, bueno, él pasó de Atlas Network, que es esta red Atlas, a Acton Institute, que es un instituto más católico, ¿no? Más acorde con sus nuevas definiciones, ¿no? Más conservadoras. Y él dijo en un foro, tenemos que crear nuevas redes de apoyo y nuevos centros que se enfoquen en temas de estrategias, procesos, tomar e infiltrar instituciones, ¿no? Quizás no podemos evitar que sigan existiendo, pero podemos potenciar algunas o neutralizar otras. Está hablando de lo que cree que son instituciones del enemigo, por decir algo, ¿no? Eso es lo que se hizo, eso es lo que hizo el enemigo. Eso es lo que hizo el enemigo, ¿no? Un segundo que voy a dejar entrar ahí. Ahí está. Dice, hoy tenemos redes liberales en Latinoamérica donde nos miran a nosotros, los liberales que damos respeto a las ideas conservadoras, y nos miran a nosotros como el enemigo. Tenemos que replicar esta experiencia a nivel regional y buscar aliados. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Donde es más posible que podamos encontrar aliados es en Europa Central y Europa del Este, donde es más viva la memoria del fracaso y de los horrores del socialismo. Acá está un poco trazada la estrategia, me parece, ¿no? Que es esta idea de la reconquista, ¿no? No sé si vieron el otro día, voy a aprovechar para mostrar una cosa. Yo creo que ahora por tener abierta la pantalla se ve todo lo que pongo. Sí, se ve todo. Bueno, a ver, una cosa quería mostrar de mis propias cosas que pongo acá. Acá, ¿no? Acá. Hermann Tersch, ¿no? El de Vox, ¿se acuerdan? La otra vez mostramos, dice, la reconquista. Este concepto ya lo utiliza Orbán, siempre en lengua española. Es la recuperación por las fuerzas conservadoras de libertad, derechos y valores robados a las naciones por la izquierda. Orbán ha dicho que Abascal con Vox son la pieza clave de la reconquista en Europa. Y acá cita un tuit de Víctor Orbán, ¿no? El primer ministro húngaro, que dice, la reconquista continúa en España. Gracias Santiago Abascal y Vox por su excelente resultado en las elecciones municipales, ¿no? O sea, esa es un poco la estrategia, ¿no? Ir tejiendo lazos con estos gobiernos de Europa del Este
y también incluso Hermanos de Italia, ¿no? Fratelli de Italia, para, bueno, ir armando estas redes, incluso acercar esas experiencias, ¿no? De Europa, de Polonia y Hungría, que es donde los países donde más ha gobernado la derecha radical en los últimos años, donde está muy presente efectivamente el rechazo a cualquier izquierda, ¿no? Por lo que fueron las experiencias del socialismo real, que fueron en algunos aspectos traumáticas por la represión política. Entonces buscan acercar esas experiencias con América Latina, ¿no? No casualmente Hermann Tertsch, que es el que mostré antes el tweet, fue corresponsal en El País, para el diario El País de España, en Europa del Este, ¿no? Entonces mantiene todos esos contactos. Después quería mostrar una cosa acá. Es una clase de tuitera esta. Vamos mostrando muchas cosas de eso, pero me parece interesante porque hay muchas cosas que pasan por ahí también. Acá, ¿no? Antonella Marti, que es una liberal amiga de José Venegas, ¿no? Que digamos, quiere mantener una línea más liberal clásica, pone: si ser liberal es ser alt-right, ¿no? O sea, si ser liberal es ser extrema derecha o algo así. Odiar a las personas LGTBQ+, promover el machismo, ser la inmigración, pedir el servicio militar obligatorio, ofender, gritar y hacer una cruzada moral llamada batalla cultural, entonces no soy liberal, que se queden con la palabra, ¿no? Y acá uno de los amigos de Vox y de toda esta cosa le contesta, ¿no? Dice: no solo estamos sacando a muchos jóvenes del engaño del liberalismo, sino que estamos logrando que liberales como Antonella Marti lo renieguen, ¿no? Dice: estamos sacando a muchos jóvenes del engaño del liberalismo, ¿no? Acá hay una especie de confesión. Es decir, como ya no somos más liberales, somos otra cosa, ¿no? Porque si están sacando a jóvenes del engaño del liberalismo, quiere decir que ya son otra cosa, no son liberales, ¿no? Son pachos, no sé. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si se entiende lo que estamos diciendo. Ariel, Sí. por ahí el encuentro anterior, José justamente se refirió a esto, Sí, pero sinceramente confieso que el término derecha-izquierda en algún punto me empieza a confundir, porque los tipos agarran ahora el genérico socialismo como en algún momento en la década del 50, 60 se agarraba el concepto comunismo como para demonizar a partir de la etiqueta toda un paquete, un combo de lo que era el enemigo político ideológico. Pero hoy por hoy, el ir y venir de la palabra me termina desdibujando realmente contra quién y a favor de quién está cada parte. Puede sonar tonto lo que estoy diciendo, pero no termino de entender cómo se definen las líneas de integración y rechazo de cada una de estas partes y contra quién van, y bueno, eso. bueno, puede ser Bueno, que... Sí. Bueno, dale, Dora. perdón, no, que me hizo acordar, digamos, la clase anterior y lo que estás ahora mostrando y explicando, que lo de la salida por derecha, ¿no? O sea, Milei le dice a Larreta que casi de socialista lo trata, alguna vez lo dijo. Esto que vos estás diciendo me resignifica esta otra, acá en Argentina, ¿no? Sí. La salida es por más derecha, por salir de lo liberal a lo conservador y de ahí sería al fascismo. No sé, no, esto también lo digo pensando, puede parecer como que no, pero esto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo han estudiado las narrativas, digamos, de las diversas izquierdas, porque no todas las izquierdas, incluso en el mundo, representan lo mismo, ni gobiernan, ni tienen la idea del Estado igual, de la misma manera. Y yo creo que un punto neurálgico para esta gente afina los pensamientos de derecha y obturantes es el rol del Estado, ¿no?
cómo el Estado en este discurso de anarcocapitalista, digamos, a mí me cuesta entender, porque yo tengo una historia de entendimiento en la práctica social y política del anarquismo que nada tiene que ver, pero hasta eso, ¿no? Nace en Estados Unidos, bueno, como ya lo hemos visto, perdón, me extendí mucho. Quiero decir que Milei es como el que concentra, a mi modo de ver, esta apropiación de una narrativa que seduce y es por derecha. Bueno, ahí. Sí, entiendo, me parece interesante lo que dice Dora y sobre lo que dice Germán. Entiendo que puede haber algunas confusiones. Algunas de estas confusiones justamente José las marcaba, ¿no? Por ejemplo, lo que significa Putin, ¿no? Muchas veces es reivindicado por la izquierda, pero a la vez Putin, por ejemplo, financia, pareciera, a la extrema derecha europea, pero después si vos ves el canal Russia Today acá en América Latina, parece que promueve gobiernos de izquierda, o sea, es una cosa bastante confusa y bueno, quizás en esa cuestión hay un pragmatismo muy fuerte de buscar qué es lo que beneficia más allá de las ideologías, ¿no? Usar las ideologías como máscara para afirmación del poder, ¿no? Pero en todo caso, hay algunas definiciones que hemos visto en la primera clase sobre lo que significa la derecha radical, ¿no? Lo que decía Casmude de la ideología que mezcla nacionalismo y xenofobia, el nativismo, ¿no? Bueno, eso aplica más para la derecha radical europea, pero de todos modos tiene algunos puntos de contacto, ¿no? Creo que algo, justamente iba a decir ahora en un rato, a ver, vamos a seguir viendo lo del PowerPoint. Justamente esto va a aportar un poco a lo que decía Germán. Va, de alguna manera, qué sé yo. Cuando uno ve las redes de estas derechas radicales en América Latina, va a ver que están llenas de cubanos y venezolanos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, para mí es obvio, ¿no? Porque justamente estas izquierdas de Cuba y Venezuela han derivado en gobiernos autoritarios, ¿no? En los últimos años, con mucha represión a los disidentes, a los opositores, y muchos de ellos están exiliados. Y cuando se exilian, ¿quién le abre los brazos? Bueno, justamente Vox, ¿no? En España, todas estas redes del Partido Republicano en Estados Unidos. Acá puse algunos nombres, pero hay muchos más, ¿no? Algunos de estos yo los entrevisté. Claro, y esta gente no quiere saber nada, ¿no? Con la izquierda, con ninguna propuesta de izquierda, con nada que tenga que ver con el progresismo ni con la izquierda. Porque han sufrido en carne propia, en muchos casos, la represión de estos gobiernos de izquierda autoritaria. También uno podría sumar a Nicaragua en este sentido. Y entonces, acá hay un problema, ¿no? De la izquierda regional. Primero, que casi no habla mucho de estos temas. Pero segundo, que en vez de, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Pero, digamos, si la izquierda hiciera un poco más de oídos a esta situación, prestara más, atención, digamos, ¿no? Una visión más objetiva de esto, ¿no? Podría ver justamente que hay mucha de esta gente que sufre una represión muy grande, es encarcelada, es deportada, etcétera, por sus ideas políticas que son de oposición a estos gobiernos, ¿no? Del chavismo, de la revolución cubana. Y podría la izquierda tratar de hacer algo, ¿no? Para que esa gente, pero en realidad lo que termina pasando es que esa gente necesariamente termina siempre en las filas de la derecha radical, en muchos casos, porque no recibe ningún tipo de atención ni de acercamiento por parte de la izquierda, ¿no? Porque, bueno, la izquierda queda pegada a lo que es Cuba, Venezuela. En ese sentido, me parece interesante las definiciones que toma Gabriel Boric, ¿no? En Chile, porque él dice los derechos humanos no son de izquierda o de derecha, los derechos humanos tenemos que tener el mismo estándar
para cualquier gobierno independientemente de su ideología política, ¿no? Y eso ahí, más allá de lo mal que le está yendo a Boric ahora, ahí hay una especie de renovación del progresismo a nivel latinoamericano, ¿no? Porque me parece que es la posibilidad de pensar hacia futuro un progresismo que no quede atado a los aspectos, digamos, autoritarios del pasado, ¿no? De las izquierdas, más allá de los aspectos positivos que uno pueda rescatar de la Revolución Cubana, que es, digamos, desde mi punto de vista, es un debate imposible ¿no? Digamos, porque, pero digo, indiscutible que la Revolución Cubana tuvo aspectos positivos, pero evidentemente no puede entusiasmar a nadie hoy como un modelo a decir, este es el modelo de la izquierda a seguir en América Latina. Me parece a mí que ni Venezuela, con 5 millones o más de personas que se fueron del país, ni Cuba puede representar un modelo a seguir que entusiasme, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hasta que la izquierda regional no tome una cierta distancia respecto de eso, no va a poder construir a futuro algunas cosas. Pero bueno, eso es un debate enorme que no quisiera detenerme mucho en eso. Tremendo debate, sí. Sí. Bueno, pero bueno, lo que yo quería destacar era este tema de cómo justamente estas redes están llenas de cubanos y venezolanos que sufrieron la represión, que no encuentran escucha en la izquierda regional. Esa es lo principal de lo que quería decir. Esos son hechos, digamos, ¿no? Los hechos y las interpretaciones están muy vinculados, ¿no? Pero digo, es evidente que hay gente que sufrió, yo los entrevisté, digamos, ¿no? A varios de ellos y entendí justamente a partir de esas entrevistas cómo es que funciona de alguna manera su subjetividad, cómo ese horror que sienten por la represión que tuvieron en sus países de haber estado presos por muchos años, los lleva a cualquier rechazo por la izquierda y a adherir a figuras como Milei, Vox, Bolsonaro, bla, 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 como una especie de les hace perder cualquier distancia objetiva, ¿no? Ese terror que han vivido. Bueno. Y acá, Perdón, dale. una cosa que quisiera, porque si no se va a pasar. Me resulta llamativo, y creo que sería interesante para otra línea de análisis, cómo funciona esta demonización en base a casos concretos de las tiranías de izquierda latinoamericanas o incluso en los lugares del mundo, pero al mismo tiempo se ha olvidado los peligros demostrados justamente de la ultraderecha, ¿no? El nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano. Es como que el peso histórico de esas experiencias hubiese quedado diluido, la demonización hubiese sido concentrada en destacar bueno, las tiranías en la Unión Soviética, Alemania del Este o ahora ponerle Venezuela, Cuba. Me llama la atención esa notable diferencia. Pero vos qué decís, como que la memoria Como que histórica tenemos una memoria corta, ¿no? Como que no estamos sabiendo utilizar convenientemente el bueno, ok, esto que están haciendo de la izquierda está bien, hay movimientos políticos de izquierda que han desbarrancado hacia prácticas que no son convenientes porque son antidemocráticas, pero nos estamos olvidando que los actuales movimientos de derecha están replicando circunstancias que se vivieron a mediados del siglo XX que fueron catastróficas. Y es como que no tenemos relevancia histórica de eso que sucedió. Sí, pues es probable. Ahí a ver. Bueno, voy a poner de nuevo el PowerPoint. Así seguimos un poquito. A ver. Ahí está. Bueno, acá hay algunos institutos, ¿no? CIPAC, Instituto Cato, Mont Pelerin Society, que son parte de estas redes, ¿no? CIPAC es no sé si hablé de eso, pero es un encuentro de la extrema derecha estadounidense, del Partido Republicano. Ahí se prueban las nuevas figuras, ahí digamos, creo que apareció por primera vez Trump, ¿no? En el sentido de que ahí él planteó que Obama no había nacido en Estados Unidos,
planteó esa teoría de la conspiración en la CIPAC. Es como una vidriera, ¿no? Como me dijo Alejandro Chafuen, ¿no? Este tipo que lo entrevisté, que la CIPAC es como la exposición de la rural, por ejemplo, como la Feria del Libro, pero de las derechas, ¿no? En el sentido de que están todos, cada organización de derecha tiene un stand ahí en Estados Unidos, pero la novedad es que ahora lo están exportando. Por primera vez se hizo en México. Miren esta foto. CIPAC México 2022, ¿no? Me lo puse acá porque me llamó la atención. Ramfis Domínguez Trujillo, miren quién aparece, el nieto de Trujillo, ¿no? El de República Dominicana, el dictador de la República Dominicana, una de las familias más asesinas de la historia latinoamericana, ¿no? Esta es una foto que me la guardé porque están todos, ¿no? Acá está Germán Terch, ¿no? El de Vox, que lo habíamos señalado. Este creo que es Orlando Gutiérrez Boronat, no me acuerdo, la verdad. Que es un cubano que promueve como toda una cosa anticastrista desde Miami. Esta es María Herrera Mellado, ¿no? ¿Se acuerdan que les había hablado de ella, creo? Que es de Vox, que ella es del Partido Republicano de Estados Unidos y es española y hace como esa mediación ahí entre los yanquis y los españoles de Vox, como para, ¿no? Para llegar al público latino en Estados Unidos, que es un gran negocio, ¿no? Ese tema del público latino en Estados Unidos, incluso de las iglesias evangélicas es un tema. Acá hay uno que se llama Raúl Tortolero, que es un mexicano también vinculado a Vox, que bueno, tiene algunos libros y se define, creo, como cristero, ¿no? Como de Cristo y qué sé yo. Una de las consignas que predominó en esta CIPAC, que fue la primera vez que se hizo en México, en un país de habla en español, fue Viva Cristo Rey. Dios, patria y familia, viva Cristo Rey. Y uno de los oradores principales que abrió esta conferencia fue, me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Walesa, Lech Walesa, ¿no? Que fue el primer presidente, el primer ministro polaco después de la caída del socialismo real. Y ahí en ese discurso, Walesa dice que el problema de las sociedades actuales, el diagnóstico que él da, el problema de las sociedades actuales es que se han alejado demasiado de Dios, ¿no? La gran figura organizadora de todo esto es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui es un actor mexicano que hacía una carrera en Hollywood, pero se hizo célibe y ultracatólico y empezó a hacer toda una serie de películas contra el aborto y qué sé yo, y es la figura central de este evento, ¿no? Que organiza en México, CIPAC. Además, este tipo, Verástegui, trabajó para Donald Trump en una especie de oficina para América Latina que tenía Trump en la Casa Blanca, lo puso a él a cargo. Después googleenlo si quieren, Eduardo Verástegui, porque es un personaje. Bueno, y acá tengo un speech que dio Cintia, creo que se llama Cintia, no me acuerdo, Sheinbaum, ¿no? La intendenta de alcalde de México DF, ¿no? Que está aliada a López Obrador, sobre la CIPAC. Cuando se produjo este encuentro. Lo que hay que ver es quién trajo estos grupos también, porque quién se reunió con Vox, el partido de ultraderecha española aquí en la Ciudad de México, fue el PAN, ¿no? El Partido de Acción Nacional, el partido mexicano, ¿no? Que es la derecha católica mexicana. El PAN lo trajo, entonces hay que ver con quién se vinculan estos grupos, ¿no? Efectivamente, acá tenemos la foto de Santiago Abascal y Jorge Martín Frías, de la Fundación Disenso, con los jerarcas del partido PAN de México, ¿no? Esto nos lleva a estos jóvenes como Vania Tais en Perú, por ejemplo, ¿no? Que dice, el peruano es muy hispanista, no españolista. Nuestra historia está ligada y marcada por la hispanidad. Como ella, ¿no? Que hizo el curso Jóvenes Líderes de la Iberosfera, ¿no? Una influencer peruana, que Vox los lleva a Europa
lo lleva con los polacos, con los húngaros, con Éric Zemmour y Marine Le Pen en Francia para recibir una especie de instrucciones. Bueno, la derecha peruana es la que tiene más firmas en la Carta de Madrid. ¿Qué más? Bueno, acá están algunos de los institutos que organizan estas cosas. Ordo Iuris de Polonia, Acción Republicana de Chile y Patria Unida de México. Y... sí. Y las estrategias, después les voy a mostrar unas imágenes últimas. Las estrategias, ¿no? A ver, espera. Vamos primero a lo de las imágenes que les quería mostrar y después vamos a lo otro. Bueno, sin tratar de... Estas son algunas imágenes de Perú, ¿no? Dina Boluarte, ¿no? La actual presidenta de Perú, rodeada de López Aliaga, el alcalde de Lima, aliado a Vox, y este tipo que es el presidente del Congreso. ¿Cómo se llama? Me olvidé. Williams, ¿no? Recuerden que Dina Boluarte hizo un acuerdo con la derecha radical en Perú para tirar abajo el gobierno de Castillo, que intentó dar un golpe de Estado frustrado. Acá Mateu seguramente va a poder explicar más de esto. Y después acá con los militares, ¿no? Dina Boluarte, qué sé yo. Acá también otra vez con López Aliaga y Williams, ¿no? Los dos firmantes de la Carta de Madrid, ¿no? Y al alcalde de Lima y el presidente del Congreso. Quería mostrar esto en particular. La visita que hizo Vox en Perú. Les decía que Vox es digamos que Perú es el país que tiene más firmas en la Carta de Madrid. Acá está Rocío Monasterio, Germán Terch otra vez en el Congreso peruano. Acá está María Fernanda Cabal, una de las líderes más importantes de Colombia, de la derecha de Uribe, de Álvaro Uribe. Pero miren, acá está Germán Terch con el presidente del Congreso, ¿no? Recibido con todos los honores, Rocío Monasterio, organizaron el Foro de Madrid, ¿no? Algo de eso ya habíamos mostrado. Germán Terch, el presidente del Congreso. Y acá le hicieron una distinción, ¿no? Con decoración de Lima en 2023. No sé, Mateo está por ahí. Decía algo. Sí, no sé, qué vergüenza. Bueno, un poco pensando en lo que mencioné en la clase pasada, o la clase antepasada también, Lima, Perú en general, pero especialmente Lima tiene una nostalgia colonial tremendamente fuerte, ¿no? Que creo que lo hace, digamos, un espacio especialmente fuerte para estos deseos colonialistas o neocolonialistas o hispanistas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en la foto que mostrabas en el Congreso, ¿no? Las congresistas, una que también habías mencionado que firmó la carta de Vox, ¿no? Adriana Tudela, por ejemplo, ¿no? Sí. Medio de una familia tradicional, que ha sido mi jefa en el pasado, además. Adriana Tudela, ella viene de una familia, digamos, tradicional, además con vínculos con cierta nobleza europea, ¿no? Creo que su abuela es como duquesa de no sé qué cosa, y su papá estuvo en el secuestro por el grupo guerrillero MRTA, ¿no? Y un poco pensando también en lo que mencionabas antes de cómo hay esta subjetividad o esta subjetivación muy fuerte hacia la derecha a partir de eventos traumáticos, ¿no? Yo la conozco, digamos, como persona, como amiga, como jefa, y claro, si a tu papá, pues, lo amenaza, digamos, un grupo guerrillero, ¿no? Y sale con esquirlas en el cuerpo y no se puede mover bien, pues, digamos, yo no sé qué posición tomaría yo, digamos, ¿no? Pero Eso es muy interesante lo que está diciendo, es muy sí. Importante. Sí. Y también otra persona que me parece muy interesante también que apareciera, Mari Carmen Alba, que es una congresista, digamos, que fue, de hecho, presidenta del Congreso. Y claro, un poco el mote acá era de pituca, ¿no? De la clase alta, mujer blanca de la clase alta, que en realidad es curioso, porque es una familia tradicional de provincia, cajamarquina, ¿no? De la sierra peruana, pero, digamos, es de la élite, ¿no? De la élite de provincia. Y eso también es una cosa que está súper presente, ¿no? Acá
una vez más, esa tradición, digamos, gamonal, ¿no? Esa tradición gamonal, esa tradición neocolonial que todavía se mantiene, ¿no? Sí. No, es muy interesante lo que dice Mateus en varias cosas, pero particularmente me resulta importante esto que dice de si a tu papá lo amenazan, ¿no? Porque toda esta gente, como todos nosotros, tiene una biografía, se crió en un ambiente, en unas determinadas instituciones, ¿no? En una familia, etcétera. Y eso marca las creencias de una persona muy fuertemente, ¿no? Como nos ha pasado a cada uno de nosotros. Y es interesante ver justamente cómo en muchos de las historias personales de los militantes de la derecha radical están estas marcas, ¿no? Por ejemplo, Santiago Abascal. Santiago Abascal es algo parecido a lo que decía Mateus sobre Adriana Tudela. Fue amenazado por la ETA, su padre, ¿no? En el País Vasco, entonces él dice que para mí me amenazara la ETA es una medalla que me coloco en el pecho. Entonces después ve la política como una guerra, ¿no? Como una cosa de amigo-enemigo. Rocío Monasterio, que estaba en la foto ahí en Perú, que es la líder más importante de Vox en Madrid. Rocío Monasterio es de familia cubana, una familia que tenía mucha plata en Cuba y muchos terrenos, terratenientes, que fueron expropiados por el gobierno de Fidel Castro, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? La familia sufrió de alguna manera privaciones justamente por eso, por la Revolución Cubana. Y ella después, bueno, en España es la que nuclea a todos los cubanos anticastristas, vinculados con el lobby de Miami también, ¿no? Entonces, esas son como también cuestiones biográficas, no solamente una cuestión de, bueno, vos defendés los intereses de... Sí, bueno, está bien, pero hay que ver también algunas de estas cuestiones biográficas son interesantes para entender cómo funciona esto, para no creer que todos son instrumentos de, ¿no? O sea, son personas, más allá de las ideologías, todos somos seres humanos, tenemos sentimientos, afectos, pensamientos, debilidades, errores, contradicciones, y eso mismo le pasa a la gente de derecha radical. No estoy diciendo esto para exculparlos de nada, estoy diciendo para tratar de entender mejor cómo funciona esto, porque si no, digamos, muchas veces, bueno, ustedes habrán escuchado, yo he escuchado 1000 veces, ¿no? Discursos donde, bueno, no, porque es funcional a los intereses de los grandes. Bueno, puede ser, pero también hay que mirar otras cosas, no solamente eso. Porque si no predominan mucho los estereotipos, ¿no? O sea, en vez de hablar con personas, de ver cómo funciona, uno termina creando estereotipos de respecto de cómo se comportan los otros y eso impide avanzar en el conocimiento, porque uno actúa a partir del prejuicio y no del conocimiento realmente. eh, o sea, digamos, yo creo que estos grupos son muy peligrosos para la democracia y son una amenaza, pero, sin embargo, eso no significa que uno tiene que tratar de hacer una tarea para entender cómo funcionan, más que vaya más allá de esa mera declamación política, por decir algo. Eh, bueno, no sé, ese es el camino que elijo yo, qué sé yo, que me llevó a hablar con muchas personas de derecha. No por eso me parece que cambié demasiado mis ideas, quizás algunas sí, pero digamos, no es que me moví, digamos, de donde estoy parado, pero sí me sirvió para entender muchas cosas, por ejemplo, esta cuestión biográfica que plantea Mateus, que justamente él trabajaba con Adriana Tudela, entonces tuvo una experiencia, digamos, es algo parecido a lo de José Venegas de alguna manera, que conoce de adentro un poco cómo funciona eso, y por eso justamente puede traer un dato respecto de cómo se dan esos procesos al interior, ¿no? Que es algo que aquellos que nos movemos más en un espectro progresista, por decirlo de alguna manera, se nos pierde a veces. Eso es un poco lo que me parece. No sé qué les parece a ustedes, pero bueno, no sé qué más. Ah, bueno, y estaba el tema de las estrategias con lo del PowerPoint. Quería mostrarles dos cositas más y después vamos
hacemos un descanso y después la otra parte hacemos lo del trabajo. Lo del trabajo. A ver. Bueno, teníamos acá las estrategias, ¿no? Denuncias de fraude. Denuncias de fraude. Hacer eje en los temas de la sexualidad, ¿no? Bueno, denuncias de fraude lo vimos, ¿no? En Estados Unidos con Trump, en la toma del Capitolio, al Capitolio en Brasilia en enero de este año, con las denuncias de fraude. Hacer eje en los temas de la sexualidad LGTB. Esta idea de la batalla cultural y el derecho a ofender, ¿no? El derecho a ofender, de alguna manera, ¿no? Que es como atacar a estos grupos de minorías, señalarlos como de una forma estigmatizante. Bueno, en Perú también se vio con Keiko Fujimori, que no reconoció el resultado, denunció fraude. Esperemos que no lo haga Milei este año, ¿no? En la Argentina, si las elecciones no le dan el resultado que quiere. Es muy preocupante porque, de hecho, la misma persona que... Bueno, voy a mostrar algo algo real que me pasó a mí. A ver si lo tengo por acá. Un segundo, ¿eh? Un segundito, por favor. Acá yo puse un tuit, ¿ven? Bueno, los amigos de Victoria Villarruel, ¿no? Germán Ter de Vox, qué sé yo. Acá la puse a ella, ¿no? Que estaba con estos, ¿no? Que son tipos peligrosos. ¿Quién me contesta? Es interesante, ¿no? Y me contesta, ¿no? Después de que esto se viralizó un poco. Fernando Cerimedo. Gracias, Ariel. Es la confirmación de la excelente elección que hizo Javier Milei al elegir a Vicky Villarroel como su compañera de fórmula, ¿no? ¿Quién es Fernando Cerimedo? Marketing, PhD, especialista, bla, 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 bla. No sé, bueno, hace campaña, ¿no? Bueno. A esto me refería, Ariel, justo con lo que decía antes. Hay una reivindicación de lo nazi y los tipos lo dicen con orgullo. Sí, Sí, vamos por ahí. sí, sí. Es tremendo. Fernando Cerimedo es un publicista o algo así de redes. Organizó el asalto en Brasilia en enero. Él fue lo que incentivó las narrativas de fraude con los militares, todo eso, que después derivó en el asalto en Brasilia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil le bloqueó la cuenta en Brasil, no la puede usar, se supone, ahora por ahí ya se la devolvieron, no sé, pero le habían bloqueado la cuenta por instaurar narrativas antidemocráticas y de fraude en las elecciones brasileras. Ahora trabaja con Milei y ahora me está contestando eso. ¿Y qué me contesta? Me pone, gracias, esto comprueba que es lo mejor. Es parte de la campaña de ellos. ¿Cómo es la campaña de ellos? Ellos te dicen que todos los ataques que uno les hace los benefician, ¿no? Es una especie de cosa así. Ahora me dieron muchas ganas, más ganas de votar a Milei con lo que, ¿no? Tráiganme una urna ya, esas cosas que ponen. Entonces, es como que quieren instalar una narrativa de que todos los ataques que uno hace los benefician a ellos. Es mentira, no es verdad eso, porque justamente el hecho de que estén respondiendo y larguen toda una catarata de personas que dicen eso, muestra en verdad que les preocupa esas cosas, entonces están tratando de neutralizarlas y esa es una forma de neutralizarlas, diciendo esto en realidad nos beneficia, todo lo que, bueno, entonces esa es una de las tácticas de campaña que utilizan, ¿no? Bueno, otra es la del fraude, la de decir que hubo fraude, bueno. Y tienen varias otras. Hay un discurso que hizo Jair Bolsonaro en la Embajada de Estados Unidos
cuando visitó, a ver si lo encuentro, porque por ahí vale la pena, no sé, a ver si lo tenía que encontrar. No. Bueno. Perdonen, estoy buscando una cosa. Bueno, no lo encontré, no importa, listo. No, ese discurso es importante porque ahí Bolsonaro, que estaba con Steve Bannon, el que hizo la campaña de Trump, y con Olavo de Carvalho, otro filósofo nazi que estaba ahí, dice, para construir, ¿no? Dice, para construir, primero hay que destruir muchas cosas en Brasil. Y eso es interesante, ¿no? Porque es un poco la visión esta distópica de la extrema derecha, ¿no? Que ellos tienen esta idea de que hay que reventar todo, ¿no? Como que ellos se perciben como una fuerza anti-establishment, antisistema que tienen que destruir para refundar, ¿no? Y esto recuerda mucho también a las cosas que dice Milei, ¿no? Hay que quemar el Banco Central, hay que, bueno, o sea, hay como una especie de estrategia que va por ahí, ¿no? Como de ser como fuerzas destructivas frente al orden existente. Lo llamativo de esto es que lleva a la izquierda a un lugar defensivo, ¿no? Porque la izquierda termina siendo, junto con el liberalismo, junto con los liberales auténticos, por decir algo, con los liberales que siguen defendiendo los principios liberales sin adherir a estos principios del nacionalismo conservador del cual está algunos liberales actuales, como muy bien explicó Venegas la clase pasada. Los progresismos, las izquierdas, los liberales terminan siendo como el resguardo del régimen democrático frente a estas amenazas de la derecha radical, ¿no? Es interesante cómo se invierten los roles, ¿no? Porque antes parecía que, de alguna manera, bueno, durante los años 70, claramente, digamos, la democracia sufrió ataques tanto de izquierda como de grupos de extrema derecha, como los militares que tuvieron dictaduras que fueron los principales, digamos, regímenes, ¿no? En el Cono Sur. Pero digo, es interesante cómo estos grupos de la derecha radical se convierten en las principales amenazas a la democracia liberal, y hoy el progresismo, la izquierda, está en una posición más defensiva, ¿no? Porque entienden claramente que la posibilidad me parece, de manifestar ideas que permitan avances más derechos pasa por la cuestión democrática, que es la que permite el pluralismo. Porque esto que promueven estos sectores, esta ideología nacionalista, xenofóbica, nativista, como dice Casmude, amenaza claramente el pluralismo, que es la base de la democracia también, ¿no? La posibilidad de intercambiar ideas y debates en tensión en una, ¿cómo se llama? Una red pública, ¿no? Una red pública de intercambios que permita la creación de nuevos derechos, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere decir algo, si no, a ver si alguno quería participar, decir algún comentario. Bueno, entonces hacemos 10 minutos de descanso, volvemos y hablamos de los trabajos y después ya cerramos. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos otra vez. Me gustaría entonces escucharlos a ustedes un poco qué tema tenían pensado para este trabajo de 3 páginas que hay que entregar en 15 días.
3 páginas como máximo, ¿no? Puede ser más corto, pero bueno, la idea es algo así. Así que bueno, si quieren, no sé quién quiere empezar. De paso, si quieren, cuentan un poco qué les pareció estas clases, si tienen ganas. Me gustaría saber mínimamente qué evaluación hacen, más allá de que está esa encuesta y qué sé yo, pero digamos, así lo podemos charlar eso también. Pero en principio lo más importante es el tema de qué quieren hacer para el trabajo. Si ya tienen una idea. Bien. Bueno, voy a romper el hielo. Dale. Es una idea que puede funcionar y ser interesante como no, digamos. Yo tengo parte de mi familia que es como bastante, por ahí no se autopercibe muy de derecha, pero lo es. Y me resulta como muy incómodo esos vínculos. Algunos solamente los veo en Navidad, pero hay otros que no. Y me parecía, se me había ocurrido como poner en juego algunas cosas que habíamos visto en las clases con un texto que tiene el libro el gato y la caja tienen un libro que se llama Pensar con otros y habla un poco de estos intercambios cuando hay gente o sea, cuando son opiniones tan encontradas. Entonces pensaba hacer como no sé, poner en juego eso, lo que habíamos visto, un poco mis experiencias en lo cotidiano y algunas pistas que pueda sacar de ese libro y bueno, y ver qué sale. A mí Bueno, la verdad que las clases me encantaron, me sorprendió lo sofisticado que son esas estrategias, no me imaginé que la verdad que eran así y me dio un poco de impresión eso. ujú. Y bueno, y en general me re gustó el contenido. También no terminé de leer todos los textos, pero los que leí me gustaron mucho. Bueno, gracias. Sol, me alegro de que haya sido de interés el curso. Lo que propones puede ser, yo les sugiero, pero no es una obligación, es una sugerencia, que traten de agarrar un caso de un país y trabajarlo en función de esas categorías que vimos. Pero, digamos, después si quieren hacer algo distinto está bien, pero digamos, mi sugerencia respecto de cómo yo encararía este trabajo es así. Por ejemplo, no sé, agarrás Ah, perfecto. Argentina tomás Milei, agarrás Brasil, tomás Bolsonaro, como Cast en Perfecto. Chile, o los peruanos, no sé, qué sé yo. Bien. Distintas cosas, digamos, de un caso de un país. También pueden tomar casos europeos, pueden tomar lo de Vox, pueden tomar lo de Fratelli d'Italia, pueden tomar algo de Polonia, de Hungría, no sé. O lo de Trump, para pensarlo con estas categorías que vimos, con estas cuestiones que vimos. Por ejemplo, Trump y la religión, qué sé yo, por decir algo. No estoy diciendo que tienen que ser esos temas, sino estoy tirando así como posibilidades que imagino que pueden andar bien. Pero bueno, escucho a los demás. Bueno, te cuento mi interés particular cuando me anoté en la diplomatura tiene que ver fundamentalmente con aspectos de la comunicación y en este caso las cosas que fui anotando, la charla con Venegas de la clase anterior fue muy interesante en ese sentido. Por ahí me llevan para el lado de trabajar sobre el concepto de identidades, imaginarios y sobre todo lo que es la psicología social. Yo Ajá. tengo como una idea que es mía muy personal, de que los fenómenos de comunicación y los fenómenos que hacen a la psicología social tienen como una suerte de estructura fractal, vale decir, uno lo puede analizar en términos macro, a nivel de las comunidades internacionales, o lo podés relacionar lo que pasa en la intimidad de una empresa, de una familia.
pero en este caso particular me parece que las discursividades generando imaginarios, generando falsas identidades, ¿no? En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, se pudo ver con bastante claridad esto de qué es lo que votó la gente que votaba a Bolsonaro, siendo de repente que había un voto femenino por un movimiento abiertamente misógino, o un voto popular de gente de sectores muy desfavorecidos votando a una propuesta de derecha que lo que menos tenía intención era favorecer a esos sectores. Creo que ahí la propuesta imaginaria concentra como uno de los intereses que a mí me resultan más atractivos. Así que lo pensaba llevar por ese lado, ¿no? Cómo la manipulación de las estrategias, que es lo que estuvimos hablando hoy, se fundamenta en hacerle creer a la persona, al votante o al militante o al adherente, que en realidad pertenece a un identitario colectivo. Él se siente parte de esa identidad colectiva cuando en realidad los de arriba lo están considerando afuera. Bueno, lo pensaba llevar por ese lado, no sé qué te parece. Sí, está bien, me parece bien. El otro día justo me hiciste acordar, aprovecho y lo cuento porque lo quería contar y me olvidé. Tuve una reunión con un muchacho que es brasilero, que se llama Felipe, no me acuerdo el apellido, pero él tiene una empresa que se llama Palver, que analiza el tema de los grupos de WhatsApp y las campañas electorales. Y me mostró algunas cosas en su computadora. Él estaba acá en Buenos Aires justamente porque lo invitaron, creo que del Senado, a hablar sobre este tema, para hablar de lo que pasó en Brasil. Me mostró algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo la extrema derecha, por un lado, bueno, cuando uno piensa en la campaña de Brasil, muestra claramente lo que es las nuevas campañas electorales en el marco de estas redes. La campaña de Brasil, los temas que se debatían eran, ¿no? Sobre todo de cara a la segunda vuelta. Lula hizo un pacto con el diablo, ¿no? Decían los bolsonaristas. Lula tuvo que salir a decir, no hice un pacto con el diablo. Pero Bolsonaro come carne humana, ¿no? Decía que come carne humana y es pedófilo y es masón, ¿no? Entonces, eso era lo que se tiraban el uno al otro. Y ahí surgió un concepto en Brasil que se llama llanonismo cultural, ¿no? Que es una cosa medio extraña. Andrés Llanones, que es un influencer de las redes que estaba con Lula, se puso y dijo, bueno, tenemos que atacar a esta gente de la misma manera que ellos nos atacan a nosotros. Porque ese espacio de las redes lo tenés que ocupar de alguna manera, porque si no respondés a esos ataques, no los neutralizás. Esa fue la visión que ellos tenían. De hecho, terminaron inventando fake news, así como lo hace la derecha de Bolsonaro. O sea, cosas que sabían ellos que no eran verdad, pero que servían para generar una confusión generalizada y de esa manera, de alguna manera, neutralizar los ataques. Bueno, eso es un punto, ¿no? Digamos que también dificulta la cuestión del gobierno, porque si vos haces una campaña, me parece a mí, esto estaba pensando, ¿eh? Si tu campaña es que no sé quién come carne humana, que esto, lo otro, digo, ¿dónde está el debate racional? ¿Cómo vas a gobernar un país cuando tu campaña giró sobre esas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el programa de gobierno? ¿Cuál es digamos, después cómo se gobierna un país que se divide en torno a cuestiones, bueno, como decía Germán, identitarias, ¿no? Totalmente afectivas, ¿no? Muy poco racionales. Porque, digamos, las ciencias sociales tenían una promesa, ¿no? Que es colocar justamente racionalidad en el debate público de alguna manera, ¿no? Hacer un estudio científico, ¿no? Bueno, pero todas estas campañas siniestras que se dan ahora son un poco la ruptura de esa cuestión racional. Lo que se llama la posverdad, claramente, ¿no? Digamos, donde hay una especie de atomización de la verdad, donde cada uno dice, bueno, para mí lo verdadero es esto, bueno, para mí es esto. Aunque eso sea falso, ¿no? Se ha hablado muchas veces, ¿no? De cómo las noticias falsas tienen mucha mayor capacidad de difusión que las verdaderas. Y además, incluso cuando, no sé, organismos como el Supremo Tribunal Federal en Brasil bloqueaban a los que difunden noticias falsas, pero eso ya se viralizó y lo hiciste en el día 4
después de que eso ya circuló por todos lados. Entonces, de alguna manera, el daño ya está hecho. Lo otro que me mostró este Felipe, que me parece interesante también sobre los grupos de WhatsApp, es cómo la extrema derecha absorbe el voto de los despolitizados. Gente que decide el voto en los últimos días de la campaña, que no habla de política, no le interesa la política. Por ejemplo, me mostraba grupos de fútbol, ¿no? Grupo, no sé, Aguante Boca 2023, no sé qué, Boca campeón. Me decía, pero claro, ahora en Argentina esos grupos no están hablando de política. Pero cuando falten 3 días para la elección, van a hablar de política y por ahí van a pasar un par de cosas ahí que van a definir el voto de esa gente, ¿no? Entonces, cómo la extrema derecha instala esas narrativas a través del WhatsApp y después las difunde también a través de la televisión. Eso fue la campaña de Bolsonaro el año pasado, ¿no? Esto es un poco lo que vino a hablar Felipe acá en Argentina y que es una cosa muy interesante, ¿no? Porque nosotros, por lo menos yo no lo tenía muy claro. Me mostró gráficos, ¿no? Que muestran justamente cómo empieza a mencionarse cada vez más, ¿no? Cómo funcionó esto en Paraguay también con Payo Cubas, que es la extrema derecha de Paraguay, que sacó alrededor de un 25% de los votos y cambió muy fuertemente la escena política paraguaya también, porque hasta ahora nunca había aparecido un personaje de estas características. Funciona con esa lógica, ¿no? Instalan en los grupos de WhatsApp una narrativa y después la difunden a través de los medios tradicionales. Bueno, me acordé de esto que me parece importante, así que lo comenté y ahora les devuelvo al que quiera decir algo sobre su trabajo. Yo quería hacer sobre por qué Javier Milei es antifeminista. Ajá. Y hablar sobre la eliminación del Ministerio de las Mujeres, el aborto, la brecha salarial, la ESI, que son los temas como los que ha omitido opinión. Bueno, está bien, me parece bien. Es un tema actual y que merece ser pensado. Así que está bien. Ok, gracias. A mí también, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bien. A mí, siguiendo la línea de la compañera también, lo que me gustaría un poco tratar de trabajar, de escribir, es cómo esta persona, Javier Milei, que tiene apariciones mediáticas, o sea, aparece así como algo perfil bajo, la programa de televisión empieza, se construye como requiere una alternativa verdaderamente política de las derechas acá en Argentina, justamente tratar de utilizar los conceptos que trabajamos en el texto y tratar de agruparlos en las características propias de este candidato. Algo así me gustaría hacer a mí. Bien. Está bien, ahí perfecto. El público que atrae, las características de sus votantes, bueno, y cómo se inserta. Bueno, perfecto. Me parece bien. Ahí Mariana levantó la mano y Julia también, pero Mariana primero y después. Dale. Sí, hola. No sé si se escucha bien porque tengo problemas de conexión hace ya una semana y no sé si se escucha. Me dirán ustedes. Sí. Bueno, no, yo te había escrito por mail porque pensé que el trabajo tenía una extensión máxima de 5 páginas y lo que tengo pensado trabajar está conectado un poco con mi tema de investigación de la tesis y es algo sobre lo que tengo que escribir, entonces sería como un adelanto de un capítulo, que es el vínculo, bueno, yo trabajo en la derecha radical en Italia, principalmente en la Lega Salvini, entonces quería hacer un adelanto, un trabajo para pensar la vinculación del partido con el ascenso al gobierno en el periodo 2018 y el vínculo que tuvo con la alt-right en Italia, por ejemplo, los partidos neofascistas. El caso más conocido y emblemático es el de Casa Pound Italia, y bueno, me interesaba ver este vínculo porque de hecho hubo redes, hubo conexiones, hubo participación en los think tanks de ese partido y casi van prácticamente a una alianza electoral, entonces es algo que me interesa trabajar y bueno, quería pensar algo sobre eso. Y bueno, con respecto a las clases, la verdad es que me parecieron muy didácticas. A mí particularmente me gusta mucho el tema de los contenidos audiovisuales, así que te agradezco
ese plus. Buenísimo. Y bueno, con respecto al contenido de las clases, mucha de los temas los vi reflejados en tu libro, lo quiero terminar de leer. Así que bueno, por mi parte, una buena experiencia. Gracias. Bueno, gracias, Mariana. Gracias. Julia. Buen día. Respecto a las clases, sí, coincido con la compañera previa. El tema de que sea más práctico, más discursivo, poner más ejemplos audiovisuales, creo que por lo menos a mí me ayuda a entender un poco más y a contextualizar. Y respecto al trabajo, yo había pensado como eje central enfocarme en las mujeres en las derechas latinoamericanas. Buenísimo. Y sobre todo haciendo un especial enfoque a un análisis que yo me hago continuamente sobre su discurso, que es qué derechos defienden las mujeres de las derechas, porque todavía no lo tengo nada claro, y qué políticas de género implementan desde el poder, porque hay mujeres de derechas gobernando o que gobernaron. Sí. Y también la posición de rechazo al feminismo. Y hay una figura que es la de la boliviana Yanine Áñez, que no sé, tengo muchas ganas de entrarle por ahí, porque me parece que choca frontalmente ideológicamente mi posición política ante el mundo, entonces me parece muy interesante, y más sobre ese rol de género. Así que bueno, por ahí. Bueno, Julia, muy bien, perfecto, me parece muy bien. Lo de Áñez efectivamente es una cosa interesante para pensar en su vínculo también con la cuestión religiosa, ¿no? De alguna manera. Paola, dale. Hola, buen día para todos. En mi caso voy a trabajar en Milei, pero también como retomando algo que yo ya había trabajado en la tesina, que es en cuestión a la posmodernidad y el semiocapitalismo, para ver qué condiciones se dieron para que surja una persona como Milei y sea candidata. Que tiene que ver, bueno, con el sujeto y la falta del otro, la falta de empatía. Lo único es que mi trabajo hasta ahora tiene 5 hojas. No sé si empezar a recortarlo o... Bueno, hasta 5 no hay problema, más de 5 no, pero dale, bárbaro. Yo incluso había dicho 5 antes, pero bueno, para hacérselo... Sí, eran 6, así que... Para hacerlo más fácil, les digo 3, porque es una... Dale, veo, si no, también para recortar algo, digo. Esto es un módulo de una diplomatura, ¿no? Digamos, como decía Esteban y Paola, no se les va a exigir un trabajo como en otras instancias de esas mismas características. Pero sí es importante que puedan hacer este trabajo para sintetizar algunas de las cuestiones que vimos. Sí, utilicé, digo, también textos que vimos también, digo. Y a mí en general, hasta ahora lo que vimos en la diplomatura me sirvió también para contextualizar, bien para algo actual, digo. Porque al parte del trabajo que yo hice fue de tipo ensayo, así que es como que te permitía hacer otro tipo de argumentos, digo. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias, Paula. Sí, Dora ahí levantó la mano. Bueno, voy a poner a ver porque tengo mala conexión, por eso. A ver, yo no tengo todavía una idea, la verdad, honestamente, terminada. Sí quería trabajar el tema de la relación o vínculo o cómo transversalizan las religiones en las clases populares, o sea, en los pensamientos, no sé, estoy intentando trabajar esa idea. Y de qué manera, o sea, cómo esto incide en una construcción de cultura, como dice un poco la diplomatura, de cultura de la cancelación. Lo que no tengo claro y tengo que ahondar más es en qué es esto de la cancelación, si la cancelación
al derecho a ser libre como personas en nuestra elección de vida, y qué otras puertas se cancelan. No sé, perdón porque está confuso, pero tiene que ver con esto. Seguramente es corto. Yo, cuando me presenté, conté que vengo de la historia del sindicalismo, muchísimos años. Yo hablo mucho y escribo poco, entonces lo quiero dejar claro porque seguramente las 3 hojitas estaría bien, y trataré de sistematizar mejor la idea en mi pensamiento. Bueno, no sé qué opinas. Espera, me falta algo. Con respecto a la cursada, a las clases, yo quiero agradecerlo porque, a ver, a mí me ayuda a resignificar cuáles han sido históricamente mis posicionamientos en el sindicalismo en este país, y por qué abrir un poco romper con lo jerárquico, con lo tradicional, con esta cultura sindical muy a veces potente y prepotente. Es como que resignificó los conflictos históricamente en ese devenir. Así que yo estoy muy agradecida. Lo gráfico me impactó, pero me enseñó más, no sé cómo explicarlo. Así que bueno, espero si me podéis ayudar a centrar en lo que sería el trabajito, y muchas gracias. Bueno, gracias, Dora. Yo les agradezco a ustedes, a todos ustedes, porque me parece que hubo un buen compromiso en las clases, digamos, de participar, ¿no? Y a pesar de que es jodido con las cosas virtuales, ¿no? Porque se pierde algo de la conexión humana en lo virtual, ¿no? Pero sin embargo, y eso que era sábado, que tampoco es el mejor día para tener una clase, pero sin embargo me parece que pudimos hacer algo bastante bueno de participación, de intercambio, ¿no? Me parece que digamos, yo me voy, digamos, sabiendo bastante de quiénes son ustedes, lo cual es bastante, digamos, para ser virtual y pocas clases. Así que, y con respecto ahora a lo que decías, a ver, volveme a repetir más claramente el tema, digamos, para poder pensarlo un poco más. El tema es la relación. Yo quisiera trabajar la relación que tienen los pensamientos religiosos, o sea, la religión, en el atravesamiento en las clases populares, y cómo esto tiene un impacto en esto que plantea la diplomatura, ¿no? Que cómo construye culturas de cancelación, quizás porque yo lo veo como que... ¿Cuál es la relación que vos ves entre cultura de la cancelación y el tema de la religión? ¿Cómo estableces esa relación? Y como que hay una forma brutal, a mi modo de ver, de domesticación en el atravesamiento de las religiones, ¿sí? Por ahí los evangelismos, a mí, quizás por propia experiencia personal en el trabajo con mujeres en el país, en donde, por ejemplo, algunas nos decían, como casos importantes, cómo los maridos habían dejado el alcoholismo gracias a la iglesia. Sí, no era gracias a los... No sé si a eso por ahí es más claro. Sí, entonces, todo lo que habían intentado desde organizaciones populares no daba resultado. La iglesia, sí. Entonces, no construía, a mi modo de ver, eso no construye liberación, construye... Pero es mi subjetividad eso, pero ¿no? Bueno, pero escuchame una cosa, pero entonces lo de la cultura de cancelación saquémoslo. Bueno. Vos lo que estás planteando ahí es la cuestión de la religión en los sectores populares y la relación de eso con formas de opresión, por decir algo. Bueno. Así lo veo yo, sí. Lo que estoy diciendo. Sí, bueno, sí, está bien. Eso que es más restringido y te va a permitir pensar en un terreno más definido, me parece que no. Bueno. Me parece que hay... Dale, gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé quién más quiere contar un poco de qué va la cosa, de su trabajo.
Hola, poco compartirles por dónde ando. Yo trabajo en un espacio donde pienso mucho la justicia restaurativa, que es como una mirada distinta a lo retributivo, el castigo, y un poco tratando de ligar donde estoy trabajando y estos discursos del enemigo, ¿no? Cómo impactan la construcción de subjetividad en la ciudadanía, ¿no? Cómo se entiende la ciudadanía y al estar con el otro en estos discursos de ultraderecha. Poco por ahí estoy pensándolo. No lo tengo muy claro, pero digo, bueno, estoy en un espacio que entiendo a la justicia en relación con un otro y estos discursos, estas narrativas, plantean un otro desde la diferencia como enemigo. Digo, ¿cómo es posible pensar otra producción de esto, de la justicia como entidad, como espacio de relación también? Estoy por ahí, no sé si es muy amplio, pero creo que hay que anclarlo un poco en donde uno está, al menos esto es lo que a mí me interpela, ¿no? Las narrativas que circulan y el impacto en la ciudadanía. Perfecto. Sí, mi recomendación es que traten de hacer como un trabajo lo más concreto posible en términos de decir, bueno, voy a abordar este problema en este caso, en este país, en este momento, porque, bueno, no sé, yo me incliné siempre por hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Yo soy muy devoto de un sociólogo que se llama Charles Wright Mills, ¿no? Que es un gran sociólogo para mí. Y él habla de que hay dos peligros, ¿no? Él siempre, en la imaginación sociológica, él dice que hay dos peligros, ¿no? Uno es la teoría abstracta, ¿no? Entonces, eso sería cuando vos formalizás y haces la teoría tan abstracta a tal punto que no terminás diciendo nada sobre las condiciones reales de lo que pasa en la vida de las personas, ¿no? No sé, qué sé yo. Él usa el ejemplo del Talcott Parsons, el sociólogo, ¿no? Que toma algunos párrafos, ¿no? Dice, de la definición de la realidad es no sé qué, cuándo opera una legitimidad sobre un cuerpo social. Entonces es tan universal, pretendidamente universal, esa formalización teórica, que no termina diciendo nada sobre las condiciones de la época de las personas. Ese es uno de los peligros. El otro es el empirismo vacío, ¿no? Que justamente el otro día escuchaba a un colega que en un grupo donde yo estoy, un claro ejemplo de empirismo vacío, porque dice, así empezó su exposición. El 79% de los candidatos que ganaron en Estados Unidos eran más altos que su contrincante, ¿no? Entonces empieza así. Está bien, ¿entendés? Pero digamos, ¿eso qué me está diciendo sobre eso? O sea, porque me estás tirando un dato. Digamos, lo interesante es cuando uno plantea una pregunta, ¿no? Perdón, esto tenía que haberlo dicho al principio y lo estoy diciendo ahora, pero tenía que haberlo dicho antes. La pregunta que ustedes van a abordar en este trabajo, ¿no? ¿Cuál es su pregunta? Ustedes tienen una pregunta. Entonces, que me está diciendo que el 79% de los cosas son más altos, está bien, pero ¿y de qué me sirve saber eso a mí? ¿En función de qué pregunta me estás respondiendo y diciendo algo? Entonces, el empirismo vacío es eso. Yo voy a 4 casas del conurbano, pregunto, no sé, ¿cómo se llama el perro? Y digo, bueno, acá hay 8 casas que el perro se llama Juan Carlos y eso significa que, bueno, pero eso no es ningún aporte para nada. Eso es un empirismo vacío. Porque la pregunta con la cual yo estoy yendo a preguntarle a la gente cosas no existe. O es una pregunta inútil, digamos, de alguna manera. Entonces, siempre la pregunta es fundamental, ¿no? En el caso de lo que dijo Dora antes, sería, bueno, ¿cómo las religiones contribuyen a dar una cierta opresión a las clases populares, por decir algo, no sé? Pero siempre es bueno decir, bueno, en Argentina, en tal año, tal momento, ¿no? Por eso yo le decía, tomen un caso, pero en realidad lo importante es la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen ustedes? Y justamente el trabajo es una respuesta a esa pregunta. Pero es bueno evitar esos dos peligros, el empirismo vacío y la teoría abstracta, ¿no? Sí, es un intento de respuesta a esa pregunta, me parece. Es como, bueno, esbozar lo que uno puede ir construyendo con lo que hay.
Obvio. Muy buena este aporte, Ariel. Y con respecto a la cursada, también transmitir lo que han transmitido mis compañeros anteriores. Para mí es un tema muy actual y a la vez no es un tema que estoy metida, ¿no? Digamos, porque tengo otros intereses, otros campos, pero esto te impacta en lo cotidiano en forma permanente y me aportó esto, a formarme en quiénes son los autores que están mirando el tema, lo están estudiando, así que me parece un aporte muy necesario. Gracias por el armado de estos 4 clases. Bueno, gracias por el comentario. Había una cosa, denme un segundo que les quería mandar algo, dos cosas, no sé, pero las quiero buscar. Acá está. ¿No? Li Fang, perdón, un segundo, porque estoy buscando un artículo. Y acá está. Bueno, esto es una cosa muy interesante que les mando de Chafuen, el tipo este que habla un poco de estas redes, ¿no? Él mismo cuando lo entrevisté me dijo que estaba este artículo, yo no lo conocía, pero está bueno. Cómo los libertarians estadounidenses operan en América Latina, ¿no? Y él es claramente un engranaje central de esas redes. Y después lo otro que les quería mandar, a ver si lo busco, que me parece que fue muy bueno. A ver, ahí está. Ahí está. Esto, bueno, no es obligatorio que lo lean, pero bueno, si les interesan estos temas, vale la pena. Una charla que tuvo José Venegas, el que vino la otra vez, con Antonella Marti, justamente sobre el tema de qué significa para la derecha radical la batalla cultural, cómo se diferencia de las ideas del liberalismo clásico, cómo se apropian del liberalismo para presentar sus ideas. O sea, es muy interesante, es un diálogo, yo lo escuché el otro día ahí en el Twitter, y fue muy bueno, muy claro, digamos, muy interesante. Así que si lo quieren escuchar vale la pena, creo que dura media hora, algo así, y es muy, muy bueno porque José Venegas es muy claro, digamos, en su exposición conceptual respecto de dónde está ubicado cada cosa, ¿no? Bueno, es eso. ¿Quién más? Si alguno más quiere hablar del trabajo. Sí, Cecil. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo ya había empezado, pero hice como 5 hojas y un poco yéndome por diferentes partes y costándome encontrar cómo cerrarlo y ahora que estoy escuchando todo el mundo, estoy pensando si focalizarme en Francia, ya que estoy viviendo en Francia. Me parece como interesante para poder agarrar cosas que yo vivo acá, como las manifestaciones o lo que puedo escuchar estando acá en el... Y sino otro punto en el cual un poquito enfoqué el deber, que lo podría como mezclar con todo eso, era como sobre qué palabras se utilizan en el discurso. Por ejemplo, como habíamos hablado de cómo la extrema derecha, la derecha recupera palabras de la extrema derecha, o esa cosa, por ejemplo, cuando hubo el COVID, de que el presidente de Francia dijo estamos en guerra, utilizar como palabras que pueden ser como de urgencia y que pueda justificar acciones rápidas y no una reflexión, y lo cual puede llevar entonces a medidas como más autoritarias también, con esa justificación de emergencia un poco, y bueno, algo así pensé. Perdón, a mí me gusta esto, sí, me gustó esto que decís de lo de Francia, me parecería, si vos podés pensar un poco el tema de la extrema derecha en Francia, me parecería buenísimo, porque es uno de los laboratorios fundamentales, ¿no? Ahí surgió el Frente Nacional, que es uno de los primeros partidos de extrema derecha que fue más fuerte en Europa,
Y hoy hay muchas mutaciones ahí, algunos hablan de que puede ganar las próximas elecciones, ¿no? Así que Sí, sí. está esta figura, como decíamos, de Eric Zemmour, ¿no? Que es como una derecha a la derecha de la extrema derecha, una cosa así, Claro. tremendo, y vale la pena pensar esas cuestiones. A mí me gustaría mucho leer sobre eso, así que si lo puedes hacer, Ok, estaría bueno. bueno. Buenísimo. Mateus, dale. Sí, yo tenía en realidad dos cosas en mente, ¿no? La primera, que creo que es metodológicamente más fácil, es más como análisis de discurso, para conectar los discursos libertarios o liberales libertarios acá en Perú con el discurso nacionalista e hispanista, ¿no? Me Sí. parece muy interesante cómo se da esa conexión, partiendo un poco de lo que decía antes de que Perú pues tiene esta nostalgia colonial Sí. tremendamente grande, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa interesante, incluso se podría comparar con el caso de Bolivia, ¿no? Ver qué cosas hay por ahí, ¿no? Como dos países andinos, una cosa así de comparación interesante que creo que puede salir ahí algo paja, ¿no? El otro tema que estaba pensando y que en realidad es más como una intuición que todavía no sé muy bien cómo formular, pero que eventualmente me gustaría tratar, es el tema digamos, se ha hablado mucho de cierta racionalidad otra o de cierta irracionalidad en las derechas, ¿no? Digamos, apelar a ciertos discursos que van más allá de lo racional. Digamos, términos psicoanalíticos podría hablar de goce quizás, ¿no? O sea, la derecha goza de una forma diferente de la izquierda. Y me parece que eso es algo interesante e importante de apuntar, ¿no? Porque creo que allí también hay una batalla política, digamos, ¿no? O sea, digamos, la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla social, pero también la batalla del goce, ¿no? Hoy yo siento, es una intuición una vez más, ¿no? Que la derecha goza más, o en cualquier caso como expone más su goce que la izquierda. La izquierda está muy contenida, especialmente cierto progresismo y tal. Y lo vemos con Milei, ¿no? Milei es un tipo que es un meme, digamos, ¿no? Y Milei es un meme en el sentido de que es un punto de goce, uno goza con los memes y es muy fácil como bueno, no coincides con él, pero en fin, ¿no? Como lo compartes y tal. Y siento que ahí hay un tema al cual hay que darle vuelta. Como digo, no sé cómo haría ahí metodológicamente, ahí habría una cosa lacaniana, extraña, pero creo que lo digo más como intuición también, ¿no? Creo que hay un campo interesante de exploración. A mí me parece que estas figuras lo que hacen es, lo que reivindican es un concepto de libertad, pero es la libertad para destruir al otro, ¿no? Y eso puede tener una función liberadora de alguna manera, liberadora de las energías más pulsionales que tiene el ser humano, ¿no? Desde tiempos ancestrales, esta cuestión más tribal, ¿no? Que es un poco lo que dice Freud en El malestar en la cultura, si mal no recuerdo, que la cultura cumple un papel civilizatorio, disciplinador, en el sentido civilizatorio de que no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? De que tenés que limitarte a unas normas de convivencia, como decía Talcott Parsons, internalizar las pautas de convivencia, ¿no? Entonces no puedes hacer cualquier cosa porque perteneces a una comunidad, a una idea de comunidad, de sociedad compartida. Lo que esta extrema derecha expresa es lo contrario, es el estallido del lazo social y el derecho a ofender, a atacar, a destruir, sin tener en consideración al otro de alguna manera. Y eso puede tener un papel liberador, efectivamente, creo que algo de esto decía Mateus, pero por supuesto es muy peligroso, ¿no? Y sobre tu trabajo me parece que está bueno enfocarlo sobre lo de Perú y lo que vos contabas en estas clases, ya está buenísimo. Me parece que por ahí, esta idea de lo que vos decías, del nacionalismo y el liberalismo, cómo se juntan, y el hispanismo, ¿no? Me parece que andaría muy bien eso. Porque además tenemos 3 páginas, digamos, y mucho más que eso no vas a poder decir por el tema de extensión. Así que... Buenísimo. Vale. Con eso. Julia había levantado la mano. Así que... Sí, una consulta. ¿Existe la posibilidad, si están todos y todas de acuerdo, en compartir los trabajos de los demás? Porque a mí me parecería súper interesante saber qué tiene que decir cada uno respecto a su reflexión, porque los temas me parecen bastante ricos. Entonces, buenísimo. no sé si se había hablado
Sí, si ustedes quieren, los que quieran, digamos, pueden mandarlo a todos el trabajo y así lo van teniendo para compartirlo, para comentarlo, qué sé yo. Está bien, buenísimo. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir? No sé, Verónica, creo que vos dijiste, ¿no? ¿No querés decir? Hola, ¿qué tal? Yo empecé un poco más tarde la diplomatura, entonces voy como un poquito más atrasada, Bueno. pero algo estoy pensando. Después te lo mando por mail. Dale. Yo había pensado el tema, justo ahora habló Mateus, había pensado el tema de Vox como caso y en relación a la Argentina, ¿no? Y bueno, iba a ir por ahí por el tema de la hispanidad. Acá también apareció varias veces. Sí. Se me había ocurrido la otra vez esto de cuando Macri dijo lo de la angustia de los españoles, de liberarnos y Es verdad, sí, hay algo de eso también ahí. había un par de ideas. Bueno, yo iba a ir por ahí, pero dame un poquito más de tiempo que necesito como elaborar. Pero mi idea era por ahí tomar el caso de esto, de la relación entre España y América y ese tema y ese tipo de temas. Bárbaro. No sé, bueno, no sé si alguno más quiere decir, explicar un poco qué quiere. Me parece que hablaron casi todos, así que sí. Yo, Ariel, te quiero pedir si podés mandar por acá otra vez esa evaluación que mandaste al principio de la clase porque estaba en el celular y ahora cuando Dale. metí a la computadora no la tengo. Dale, después lo vuelvo a pegar. Y también agradecer a la compañera chilena que sugirió la otra vez a Lauren Berlant. Yo no la conocía, a la autora, y me abrió un universo interesante de lectura. Así que transmitir eso, que está bueno el intercambio de lo que vamos leyendo, ¿no? Sí. No, creo que eso también es interesante de estas clases, que había compañeros de otros países y podemos cruzar experiencias. Y esas comparaciones son muy importantes para entender cómo actúan justamente estas fuerzas políticas. Para entender cualquier fuerza política, ¿no? Y cualquier proceso político, histórico, social, la comparación es fundamental. Entonces, el hecho de que haya habido compañeros de otros países, ¿no? Que comparten un poco lo que está pasando, fue muy interesante. Así que, bueno, nos estaremos cruzando en el futuro y ojalá que les vaya bien con las otras. Pero antes de terminar, profesor, una consultita. Yo las 2 primeras clases no pude asistir. ¿Se podrán ver en algún lado las clases? La segunda clase está grabada en parte. La primera no, porque no andaba el Meet, no sé qué pasó. La segunda sí, cuando encuentre la manera, estamos viendo con Esteban Di Paola, el coordinador académico de la diplomatura, de ver cómo disponibilizamos eso para los estudiantes. Las grabaciones, pero las grabaciones están, esto se está grabando. Están, así que cuando esté eso listo, les mandamos un mail con los datos para acceder. Perfecto, pero creo que durante la semana enviaste una grabación, pero era de la clase pasada. Sí. Claro, yo quiero las anteriores 2. Sí. ¿Se puede conseguir? Sí, la primera ya te digo que no, porque no funcionaba. Eso lo avisó Esteban en esa misma clase, que no pudimos encontrar el mecanismo. Y la segunda hay una parte y tenemos la otra y esta. O sea, tenemos 2 clases y media grabadas, digamos, de alguna manera. Ariel, supongo que eso lo mandará oportunamente Esteban para el próximo encuentro, digamos, el primer encuentro del segundo módulo. Nos mandarán por mail un enlace de Meet, pero no va a ser el mismo. Supongo que será el mismo, supongo que va a ser el mismo. Esta es la misma sala, digamos, ¿no? Porque aparte se llama diplomatura, así que seguro va a ser acá. Perfecto. Bueno, les agradezco a ustedes, me parece que fue un espacio de intercambio interesante, así que les agradezco y mucha suerte con las próximas materias.
Perfecto. ¿Qué sigue la próxima clase? No tengo idea. Eso pregúntenle a Esteban porque yo no lo sé. Ariel, Bueno, un abrazo. te enviamos el trabajo por Sí. email. ¿Cuál es la fecha máxima? Sí. En 15 días. 15 días. En 15 días. Hoy es 3, bueno, para que calculen para el 17, digamos. Perfecto. Dale, gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchísimas gracias, Ariel, por la Chao, clase. chao. Chao, chao.